Santo Domingo de Silos, el guardián de los milagros y la voz de la fe inquebrantable, el niño de Cañas. El nacimiento de un santo legendario. Santo Domingo de Silos nació alrededor del año 1000 en Cañas, un pequeño pueblo de La Rioja, España. Desde niño, se destacó por su bondad y compasión hacia los más necesitados, cualidades que sus padres fomentaron con devoción. La sencillez de su hogar y el fuerte ambiente cristiano moldearon su carácter humilde y generoso. La comunidad local lo veía como un joven especial, siempre dispuesto a ayudar y rezar por aquellos que sufrían. Su conexión con la espiritualidad fue evidente desde temprana edad, y pronto surgieron señales de que su destino estaba marcado por un propósito mayor. A medida que crecía, Domingo mostró un interés profundo por las enseñanzas de la Iglesia. Este amor por el conocimiento sagrado lo llevó a dedicar su vida al servicio de Dios, emprendiendo un camino que eventualmente lo transformaría en uno de los santos más venerados de España. La vocación sacerdotal, el llamado de Dios a Domingo. Domingo se ordenó sacerdote alrededor del año 1030, respondiendo al llamado divino con entusiasmo y determinación. Su pasión por la fe lo impulsó a buscar lugares donde pudiera servir mejor a la comunidad y difundir la palabra de Dios. Se dedicó a la oración y al estudio de las Sagradas Escrituras, convencido de que la educación y la espiritualidad eran las herramientas clave para fortalecer la fe de los fieles. La gente acudía a él no solo por sus misas, sino también en busca de consejo y consuelo en momentos difíciles. A través de su ejemplo, Domingo inspiró a otros jóvenes a seguir el sacerdocio, formando una pequeña pero comprometida comunidad de creyentes que compartían su visión de servicio y devoción. Su reputación de hombre santo creció rápidamente, y fue entonces cuando el monasterio de Silos cruzó su camino. El monasterio de Silos, un encuentro que cambiaría la historia. El monasterio de San Sebastián de Silos se encontraba en decadencia cuando Domingo fue nombrado abad. Las estructuras estaban deterioradas y la vida monástica carecía del fervor espiritual necesario para florecer. Domingo aceptó el desafío de revivir el monasterio, convencido de que podía devolverle su antiguo esplendor. Con dedicación y fe inquebrantable, comenzó a reorganizar la vida de los monjes, estableciendo horarios de oración, trabajo y estudio. Su liderazgo pronto atrajo a nuevos hermanos, restaurando la vitalidad de la comunidad monástica. Bajo su dirección, el monasterio se convirtió en un faro espiritual y un centro de esperanza para los pobres y enfermos. La transformación de Silos no solo revitalizó el lugar, sino que también consolidó la posición de Domingo como un líder espiritual respetado en toda la región. Reconstruyendo la fe, la capilla que se convirtió en obra maestra. Uno de los primeros proyectos de Domingo como abad fue la construcción de una nueva capilla dentro del monasterio. Entendía que un lugar de oración debía reflejar la grandeza de Dios y servir como inspiración para quienes lo visitaran. La capilla de Silos se convirtió en una joya arquitectónica, con detalles artísticos que aún hoy sorprenden a quienes la contemplan. La sacristía, decorada con esmero, es considerada una obra maestra que refleja el amor y dedicación del abad por la casa de Dios. Cada piedra y cada relieve cuentan una historia de fe y sacrificio. Domingo supervisó personalmente cada etapa de la construcción, asegurándose de que la capilla se convirtiera en un lugar donde los fieles pudieran sentir la presencia divina de manera profunda y conmovedora. La biblioteca de Silos, la lucha por preservar la sabiduría sagrada en una época donde las imprentas no existían, la labor de copiar manuscritos era vital para preservar el conocimiento. Domingo comprendió esto y decidió fundar una biblioteca en el monasterio, dedicada a recopilar y proteger los textos sagrados y las obras de los santos. Los monjes pasaban largas horas copiando a mano las escrituras, asegurándose de que la palabra de Dios se perpetuara. La biblioteca de Silos se llenó rápidamente de algunos de los libros más valiosos de la época, convirtiéndose en un tesoro espiritual y cultural. Gracias a esta visión, el monasterio se convirtió en un centro de sabiduría y aprendizaje, atrayendo a académicos y religiosos de toda España. La biblioteca de Silos es, hasta hoy, símbolo de la perseverancia en la defensa del conocimiento sagrado. El gran salón de escritura. Copiando las palabras de Dios para facilitar el trabajo de los monjes, Domingo construyó un gran salón de escritura dentro del monasterio. Allí, los hermanos se reunían para copiar las escrituras, iluminándolas con detalles artísticos que hacían de cada página una obra de arte. El ambiente de silencio y oración impregnaba cada rincón del salón,
transformando el acto de escribir en una experiencia de devoción profunda. Los monjes creían que cada letra trazada era una forma de honrar a Dios, y esa dedicación se reflejaba en cada manuscrito. Con el paso del tiempo, los textos producidos en Silos fueron distribuidos a diferentes iglesias y monasterios, ayudando a difundir la fe y a educar a nuevas generaciones de cristianos. La droguería de los pobres, curando cuerpos y almas consciente de las necesidades materiales de su comunidad, Domingo fundó una droguería dentro del monasterio. Allí, los más pobres podían obtener remedios naturales y atención médica gratuita. Los monjes aprendieron a utilizar plantas medicinales y a preparar ungüentos que aliviaban enfermedades comunes. Esta labor no solo sanaba cuerpos, sino que también fortalecía el vínculo del monasterio con el pueblo. La droguería de Silos se convirtió en un refugio para los necesitados, un lugar donde las puertas siempre estaban abiertas y el espíritu de caridad guiaba cada acción. Oración y canto. La vida monástica en Silos. La oración y el canto gregoriano eran el corazón de la vida en el monasterio. Domingo fomentó el uso del canto como forma de elevar las almas a Dios, creando un ambiente de paz y contemplación. Los monjes se reunían varias veces al día para entonar himnos y rezar en comunidad, reforzando el sentido de hermandad y devoción. El canto de Silos se hizo famoso en toda España, atrayendo visitantes que buscaban experimentar esa atmósfera celestial. Esta tradición continúa viva, y los cantos gregorianos de Silos siguen resonando en las paredes del monasterio, como un eco eterno de la fe de Santo Domingo. Un refugio para todos, la puerta siempre abierta a los necesitados. Silos, bajo el liderazgo de Domingo, se convirtió en un refugio para todos. Nadie era rechazado, y el monasterio se mantenía abierto para ayudar a quienes lo necesitaran. El amor al prójimo era el principio rector de cada acción, y esa hospitalidad dejó una huella imborrable en la comunidad. Silos no solo fue un lugar de oración, sino también de encuentro y redención. Santo Domingo de Silos nos enseñó que la verdadera grandeza reside en servir con humildad y amor. Su legado perdura, guiando a generaciones a través del ejemplo de una vida dedicada a Dios y al prójimo. El legado del abad, como Silos se convirtió en un faro espiritual bajo el liderazgo de Santo Domingo, el monasterio de Silos se transformó en un símbolo de fe y devoción. Su administración no solo revitalizó la vida monástica, sino que también atrajo a fieles de todas partes, convirtiendo el lugar en un faro espiritual que iluminaba la región. Domingo entendía que la verdadera riqueza del monasterio no residía en sus muros o en sus manuscritos, sino en la comunidad que lo rodeaba. Se esforzó por crear un espacio donde los monjes y los laicos encontraran refugio, tanto espiritual como físico. Con el paso de los años, la influencia de Silos creció, y el monasterio se consolidó como uno de los centros monásticos más importantes de España. La fe y visión de Santo Domingo habían dado frutos, dejando un legado que sobreviviría siglos después de su muerte. Milagros en Silos. Las historias que rodean su tumba tras la muerte de Santo Domingo en 1073, comenzaron a circular relatos de milagros ocurridos en su tumba. Los peregrinos llegaban con enfermedades y dolencias, y muchos afirmaban haber sido sanados por la intercesión del santo. Uno de los milagros más conocidos fue la liberación de prisioneros encadenados, quienes al invocar su nombre, vieron cómo sus grilletes se soltaban misteriosamente. Este fenómeno consolidó su reputación como protector de los oprimidos y sanador de los enfermos. La tumba de Santo Domingo se convirtió rápidamente en un destino de peregrinación. Fieles de toda España acudían a Silos para rezar y buscar consuelo en el abad milagroso. Estos relatos alimentaron aún más la devoción hacia él, perpetuando su santidad en la memoria colectiva. El claustro sagrado, donde la paz y la fe residen. El claustro del monasterio de Silos, construido durante el mandato de Santo Domingo, es una joya arquitectónica que respira paz y espiritualidad. Sus columnas talladas con figuras bíblicas y detalles florales son testigos silenciosos de siglos de oración y contemplación. Los monjes caminaban por el claustro recitando salmos, encontrando en sus pasillos un espacio de reflexión y conexión con Dios. Este lugar se convirtió en el corazón del monasterio, donde el silencio y la armonía fomentaban una atmósfera de recogimiento profundo. Hasta hoy, el claustro de Silos es admirado por turistas y peregrinos que buscan experimentar esa misma sensación de paz. Caminar por sus corredores es como retroceder en el tiempo, sintiendo la presencia espiritual de Santo Domingo en cada rincón.
La transformación del monasterio, de San Sebastián a Santo Domingo en reconocimiento a la labor y santidad de Domingo, el monasterio de San Sebastián fue renombrado como Monasterio de Santo Domingo de Silos. Este cambio no solo reflejaba su impacto en la vida monástica, sino que también consolidaba su papel como figura central en la historia religiosa de España. El monasterio se convirtió en un emblema de su legado, atrayendo a nuevos monjes y renovando el fervor de la comunidad. La transformación del nombre fue un tributo que aseguraba que su memoria perdurara por generaciones. Hoy, el monasterio de Santo Domingo de Silos es un recordatorio viviente de su obra. Las oraciones de los monjes y los cantos gregorianos que resuenan en sus muros mantienen viva la esencia del abad, conectando el pasado con el presente. Devoción y peregrinación. Fieles que buscan milagros en Silos. Cada 20 de diciembre, cientos de peregrinos visitan Silos para conmemorar la vida de Santo Domingo. La festividad se celebra con misas, procesiones y cantos que llenan el monasterio de alegría y fervor religioso. Las peregrinaciones no solo son actos de fe, sino también de agradecimiento por los milagros atribuidos a Santo Domingo. Muchos llegan con peticiones de sanación, mientras otros acuden para rendir homenaje y dar gracias por las bendiciones recibidas. La devoción hacia Santo Domingo trasciende frontera. Su figura es reconocida y venerada en toda España y América Latina, donde su historia sigue siendo un ejemplo de humildad, caridad y entrega total a Dios. Santo Domingo hoy, el santo que sigue guiando a los fieles a pesar del paso de los siglos, Santo Domingo de Silos sigue siendo una fuente de inspiración. Su vida de servicio y amor por los demás resuena en un mundo que aún enfrenta desafíos y sufrimientos. La obra de Domingo nos recuerda que la fe, acompañada de acción, tiene el poder de transformar comunidades. Su legado nos invita a reflexionar sobre la importancia de ayudar a los necesitados y mantener viva la esperanza. Hoy, Santo Domingo de Silos es más que un santo del pasado, es un faro espiritual que sigue guiando a los fieles, recordándonos que incluso los actos más pequeños de bondad pueden convertirse en milagros.